Pues comienza ya Todo es Geopolítica aquí en Negocios Televisión, con la mirada puesta, por supuesto, en lo que sucede en Israel, ese conflicto que ahora mismo está con una tensión, desde luego, bastante importante. ¿Por qué? Pues porque hoy la gran novedad del día está en lo que ha pedido Israel: la evacuación de más de 1 millón de civiles del norte de Gaza. Una evacuación, bueno, pues que para muchos es complicada, imposible incluso, ha llegado a calificarlo así la Organización de Naciones Unidas, y vamos a ver cómo se va realizando a lo largo del día, porque desde la ONU han dicho que desde Israel dan 24 horas para esa evacuación. Es una de las primeras señales importantes que tenemos de que Israel podría estar preparando esa invasión terrestre de Gaza, aunque todavía no la hemos tenido, a pesar de que ya llevamos varios días hablando de esa posible invasión. Vamos a ver si es la señal definitiva que nos indica que efectivamente podría haber esta invasión. Vamos a saludar a nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos muchos temas de los que hablar, del papel de Occidente, por cierto, que están yendo muchos líderes allí. Ha ido Blinken, ha ido también ahora Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, ha ido incluso Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y vamos a hablar de todo ello hoy en Todo es Geopolítica. Pero ahora sí, saludamos a los invitados. Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA; Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra; Pedro Mourinho, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. Bueno, a los tres, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Todo es Geopolítica. Hay muchísimos temas de los que hablar, así que voy a empezar un poco por el que es, yo creo, más relevante, aunque todavía no tengamos ninguna confirmación de que se va a producir, pero cada vez hay más señales. Y hablo de la invasión de Gaza. Estoy viendo primero a Pedro, así que voy a preguntarle a él. Pedro, ¿crees que esa invasión de Gaza podría ocurrir en las próximas horas, una vez ya haya señales de que se ha producido esa evacuación de los civiles del norte de Gaza? Pues, en primer lugar, muy buenas tardes. Muy buenas. Pues creo que efectivamente no va a demorar mucho la invasión terrestre de Gaza, pero no sé si en las próximas 24 horas, a pesar de que el propio gobierno de Israel haya dado 24 horas a los ciudadanos de Gaza para trasladarse del norte al sur. Y digo porque no sé seguro, porque lo que está claro es que después de este ataque por amplitud y por número de fallecimientos que ha sufrido el pasado fin de semana Israel, el primer ministro no creo que se quiera tampoco ocupar de un número excesivo de fallecimientos de sus tropas, de su ejército. Hay que recordarle a todos los televidentes que el ejército de Israel está formado no mayormente por profesionales, sino por voluntarios, es decir, por soldados que acuden al servicio militar y reservistas, que son la población del conjunto de Israel. Por lo tanto, las bajas del ejército, el fallecimiento de soldados es algo muy preciado en términos de opinión pública y, por lo tanto, por parte del gobierno de Israel y del Ministerio de Defensa. Entrar también antes de no haber sufrido la destrucción importante por parte de bombardeos o misiles o por parte de tanto de la Fuerza Aérea como de la Artillería de Gaza, podría llevarles a un número de bajas militares de soldados importante. Por lo tanto, yo creo que van a primero ablandar, digámoslo así, las capacidades militares de Hamás, como están haciendo, bombardeando sin compasión, y una vez que el camino esté más despejado es cuando entrarán con el ejército. Por lo tanto, no tengo la seguridad de que sean las próximas 24 o 48 horas, sino en un tiempo relativamente corto, pero no de manera inmediata. Me da la sensación entonces, Pedro, de que confías en que sí que se va a producir esa invasión en algún momento, quizá no ahora, pero dentro de unos días, ¿no? Sin duda alguna. Israel no se anda con bromas, y después del ataque que sufrió el fin de semana por su intensidad e importancia, sin duda alguna la respuesta va a ser muy contundente. Veo ahí también a Emiliano. Emiliano, quería preguntarte también por esto, por la posible invasión de Gaza. ¿Crees que lo que ha sucedido hoy con la evacuación es una señal determinante de que Israel se está preparando para invadir?
Sí, buenas tardes. Bueno, es que no es tan fácil porque básicamente desplazar a más de 500.000 habitantes que tiene la ciudad de Gaza y llevarlos hacia el sur, pues las imágenes que hemos estado viendo a lo largo del día de hoy iban en burro, iban caminando, iban en camiones llenos, es decir, que esa medida yo creo que es más bien un intento de tratar de amparar su eventual responsabilidad internacional diciendo que han avisado a la población civil y que si no se han ido, pues ya es un problema de víctimas colaterales que pueda haber. Por lo tanto, les han dado 24 horas. Yo espero que eso sea absolutamente inviable y no solamente porque lo diga Naciones Unidas, sino simplemente viendo las imágenes de las infraestructuras en la zona de Gaza, pues es prácticamente imposible que salga de ahí toda la población al margen, digamos, de la presión que pueda hacer Hamás para tratar de mantener a la población y retrasar al máximo la invasión terrestre de las tropas israelíes. Y luego, pues yo creo que el gobierno israelí, en este caso ya de concertación, desafortunadamente, pues con el apoyo de Estados Unidos, creo que tiene clarísimo que va a entrar. Lo único que espero que sea consciente del volumen de víctimas que va a suponer tanto para la población palestina que quede todavía en Gaza, que no haya podido salir de la ciudad, y especialmente en hospitales donde evidentemente no los pueden sacar, como para el propio ejército israelí, puesto que eso va a ser una guerra urbana. Y ya tenemos experiencias en el pasado, especialmente de las tropas norteamericanas en Fallujah, en Irak, donde se vio claramente que una guerra urbana implica numerosísimas víctimas, independientemente que supuestamente el ejército israelí tenga los medios tecnológicos para tratar de reducir al máximo las víctimas dentro de sus Fuerzas Armadas. Entonces, yo espero y deseo que los esfuerzos negociadores que se están llevando a cabo por parte de Turquía, Egipto, las visitas que va a hacer ahora Blinken a Qatar, a Arabia Saudí, pues consigan, digamos, tratar de establecer un cese al fuego, por lo menos para sacar al mayor volumen posible, porque ¿dónde van a ir si no hay un corredor humanitario? Egipto dice que no está dispuesto, vamos, no lo dice abiertamente, pero de momento tampoco es que sea muy partidario de abrir el puesto de Rafah en el sur del país, donde va a ir el millón de población civil. Es decir, hay que dar una solución. Y ya de por sí ya está suficientemente atosigada esa población donde no hay agua, no hay electricidad, no hay alimentación. Entonces, pues eso realmente es un drama a nivel mundial y que lo único que puede hacer es extender más el conflicto, porque las manifestaciones que estamos viendo hoy en Bagdad, que en Sanaa y en otros países árabes, pues da muestras de que hay algunos estados árabes que no tienen tan claro su no participación, incluida la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní al Líbano, donde evidentemente, como todos sabemos ya, Hezbollah depende del gobierno iraní y recibe instrucciones directas del gobierno iraní. Entonces, la cosa se complica y sobre todo que aquí, además de las víctimas israelíes, que evidentemente tienen derecho a defenderse de actos terroristas, nos encontramos con 1,5 millones aproximadamente de civiles o más que nadie les va a poder amparar. Entonces, pues va a ser una auténtica tragedia humana. Cuando hablas de algunos estados árabes que no tienen tan clara su no participación, que esto también quiero que lo aclares, porque creo que has dicho la no participación, ¿no? El hecho de que no vayan a participar en la guerra. ¿Crees que eso no lo tienen claro porque podrían participar? O sea, yo creo que en el estadio actual de relaciones, Arabia Saudí, yo creo que ya no se va a implicar como hace años implicaba, no solamente con temas de financiación a través de sus fundaciones, pero especialmente el caso más preocupante sería la posible intervención de Irán, que está instando a esas fuerzas que tiene de Hezbollah, que son chiíes, más en su caso el apoyo a Hamás que está dando indirectamente, a tratar de abrir un frente norte. Y además también tenemos el problema de Siria, donde pues bueno, también las tropas turcas han estado bombardeando ciertos campamentos del PKK. Es decir, que Siria en principio también está sostenida por Irán, con lo cual pues tendríamos un frente de 3. Aquí yo creo que la intervención fundamental es la de Jordania, Egipto, que son los países vecinos y los que pueden tratar de dar una solución a la crisis humanitaria que se está viviendo ya, y luego, por supuesto, el liderazgo de Arabia Saudí y Qatar, que son, digamos, los países que tienen mayor influencia o relaciones con la autoridad palestina, que hoy se está reuniendo precisamente en Jordania. El presidente Abu se está reuniendo con Blinken en un intento de buscar una solución. Por lo tanto, esperemos que esa intermediación se haga de forma rápida y que consigan por lo menos una especie de cese fuego, que yo espero que sea más de 48 horas, porque en 48 horas ese millón o esos 500.000, 600.000 habitantes que hay en Gaza no salen del Valle de Gadi. Por lo tanto, pues habrá víctimas civiles como las ha habido también en Israel.
También quería saludar a Javier Gil, que por cierto es nuevo en esta tertulia de Todo es Geopolítica. Javier, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, te hago la misma pregunta que a los otros dos invitados, que es ¿qué va a pasar con esa invasión de Gaza? Si va a ser algo inminente, se podría suceder a lo largo de este fin de semana, y cómo podría suceder, si tienen razón todos los que hablan de una invasión terrestre. Bueno, primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Yo creo que es imposible aventurar el momento en el que tendrá lugar la invasión terrestre, ¿no? Todavía estamos en una fase de este conflicto en el que todavía reina lo que se conoce popularmente como la niebla de la guerra, en el que hay un montón de noticias falsas, de rumores, de desmentidos, y entonces todavía no sabemos el verdadero alcance que va a tener esta operación militar, ¿no? Y yo creo que hay que ser prudentes. Es verdad que todo parece indicar que va a haber una operación terrestre a gran escala. ¿Por qué? Porque Israel está poniendo todas las piezas sobre el tablero, de la misma forma que hizo Rusia antes de invadir Ucrania, ¿no? Antes de lanzar esa operación terrestre. Entonces, todo parece indicar, por la llamada reservistas, por la cantidad de reservistas, 500.000 que se han llamado a filas, por el tipo de material que se está desplegando en torno a Gaza, de obuses, de tanques, de blindados y demás, que se va a llevar a cabo esa invasión terrestre, ¿no? Y ahora tenemos más pistas con las noticias que hemos conocido hoy de esas alertas que Israel ha lanzado a la población de Gaza a través de sus teléfonos móviles, de los panfletos que han lanzado a través de helicópteros y aviones sobre Gaza, y luego, por último, el aviso que ha dado Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta última noticia o esta última pista que tenemos de por dónde van a ir los tiros? Y es que parece que Israel se está planteando seriamente una operación terrestre en la parte norte de la Franja de Gaza. Y aquí estamos hablando de Beit Hanun, Beit Lahia, Gaza, Jabalia, ¿no? Pero toda la zona de Khan Yunis, Rafah y demás quedaría, por así decirlo, a salvo de esa operación terrestre. Y por eso Israel está llamando a la población de Gaza a concentrarse en el sur de la franja y abandonar el norte de la Franja de Gaza para minimizar esas posibles víctimas, esos daños colaterales en caso de llevarse a cabo esta ofensiva terrestre, ¿no? Yo creo que el hecho de que gran parte de las tropas israelíes movilizadas sean reservistas no lo veo necesariamente como una debilidad o como un talón de Aquiles. No olvidemos que los reservistas israelíes no son como los reservistas rusos movilizados en la guerra de Ucrania, ¿no? Aquí hay una motivación muy grande, están muy motivados después de la matanza del sábado, con lo cual hay una determinación de esos soldados y no hay más que ver cómo han acudido en masa por todo el mundo a coger aviones para volver a Israel. Es algo que no vimos a ciudadanos rusos cogiendo aviones para ir a Rusia para luchar voluntariamente contra Ucrania, ¿no? Entonces, un aspecto es la motivación, que esto es muy importante para una guerra terrestre, ¿no? Que haya un ejército motivado y determinado. Y otra es el entrenamiento que han recibido. El entrenamiento que reciben los reservistas israelíes no tiene nada que ver con el entrenamiento que reciben los reservistas españoles, franceses, rusos o estadounidenses, ¿no? En ese sentido, Israel es un Estado-nación de civiles que están listos para convertirse en soldados en cuanto así sea necesario. ¿Por qué? Porque no olvidemos que es un Estado de 7 millones de habitantes, es un Estado muy pequeño. Entonces, toda la población tiene que acudir en cuanto suena la trompeta y tienen que estar listos para ello, ¿no? El otro punto en el que discrepo un poco de mi compañero es, yo no creo que ningún Estado árabe vaya a entrar en este conflicto, ¿no? Y eso yo creo que hay que descartarlo directamente, ¿no? No hay ningún Estado árabe que sea tan tonto o tan suicida como para entrar en estos momentos contra Israel y arriesgarse a su destrucción total, ¿no? Irán es verdad que está llevando a cabo una guerra de propaganda, pero que yo creo que se va a quedar ahí, una guerra de propaganda. Va a tratar de usar el espantajo de una ofensiva por Siria o por Líbano y demás, pero Irán, si sus intereses directos no se ven amenazados, ellos no van a entrar. Y Hezbollah no está para ayudar a los palestinos, Hezbollah no está para ayudar a Gaza, Hezbollah no está para ayudar a Cisjordania, Hezbollah está para ayudar a Irán. Y la carta de Hezbollah, Irán solo la va a usar si ellos se ven amenazados directamente. No van a gastar la carta de Hezbollah por los palestinos. Y lo que estamos viendo tristemente en esa guerra es que Irán está dispuesto a luchar contra Israel hasta el último palestino, pero sin entrar ellos directamente. Que es un poco lo que ha pasado, porque no hay que olvidar que esta operación militar en Gaza la hemos visto ya 5 o 6 veces en los últimos 15 años. Y Hezbollah, Siria, Irán, las milicias proiraníes de la región, grupos terroristas, siempre salen en tromba
a decir que están con los palestinos, que les apoyan, que son un ejemplo, pero a la hora de la verdad siempre les dejan tirados en la estacada. A la hora de la verdad nadie ha ido con ellos. Entonces, más allá del ánimo de esas manifestaciones que vemos en Irak, que vemos en Francia y demás, ninguno de esos manifestantes a la hora de la verdad está dispuesto a ir a luchar contra Israel y sus gobiernos tampoco están dispuestos a hacer caso a esas demandas de los manifestantes. Entonces eso es parte del juego, por así decirlo, de propaganda, parte del juego de tratar de asustar a Occidente, pero que no va más allá en ese caso. Creo que todos habéis tocado palos que luego quiero profundizar un poco en ellos también a lo largo de toda la tertulia. Voy a ir intentando ir estructurándolo por temas y vamos a ver si así podemos, pues, en detalle hablar de todo ello. Porque, por ejemplo, habéis hablado de la evacuación, de la viabilidad que tiene una evacuación en 24 horas. Todos estáis de acuerdo en que es muy difícil porque al final no se les está dando una alternativa a todos esos ciudadanos. ¿Dónde se van a ir 1 millón de ciudadanos? ¿Creéis que Occidente debería tener algún papel en esa evacuación, sabiendo que lo que intenta Occidente también es que no haya una escalada del conflicto? Pedro. Bueno, pues bien, yo creo que también esa posible evacuación que se está anunciando también es parte de la guerra psicológica. Es decir, Israel utiliza muy bien siempre las armas de guerra psicológica y generar esta llamada, ¿no? Es lo que hemos visto, las imágenes, como las personas de la forma que sea, a través de burros, coches, motos, de manera muy rudimentaria, cargan todo y intentan desplazarse hacia el sur, a pesar de que Hamás también lo considera parte de la propaganda sionista y por lo tanto no es partidario de que haya ningún tipo de desmovilización. A Hamás lo que mejor les viene es que haya escudos humanos. Sin duda alguna, cuando Hamás inició esta operación, tenía claro el alcance y la respuesta que podía dar Israel y le beneficiaba en el sentido de que lo peor para ellos es simplemente la congelación que estaba teniendo en estos últimos años el conflicto, la distensión que estaban generándose muchos estados árabes, ya con la presidencia de Donald Trump, que hace una primera iniciativa para acercar, para normalizar las relaciones de muchos de los estados árabes con Israel, y lo consigue, sobre todo con la activa negociación de su yerno, que consigue que países como Marruecos o Emiratos Árabes o Bahrein normalicen las relaciones con Israel. Ahora el presidente Biden, que quiere darle una vuelta más a esa tuerca, quería el premio gordo, es decir, la normalización de las relaciones con Arabia Saudí y el Estado de Israel. Por lo tanto, los palestinos, y en este caso Hamás, se encontraban en una situación donde iban a pasar a tener una indiferencia y probablemente también un problema de financiación, porque parte probablemente de estos acuerdos entre Israel y los estados, sobre todo del Golfo Pérsico, los petrodólares dejarían de fluir a la ayuda internacional a Hamás, tanto de Qatar como probablemente de Arabia Saudí. En ese cóctel, en esa situación, ellos necesitaban llamar la atención, hacer algo que agitara de manera muy estrondosa el avispero y que esto provocaba una reacción fuerte por parte de Israel. Y yo creo que jamás se siente cómodo realmente con que haya una operación a sangre y fuego en Gaza que deje muchas víctimas civiles, porque para ellos es la forma de volver a ponerlos en primera línea de la opinión pública mundial y tener una cierta solidaridad del resto de estados árabes, que efectivamente yo también coincido con mis compañeros, no, sobre todo con Javier, no creo que salga ninguno de los estados militarmente en apoyo o ataque en este momento o inicie actividades militares contra Israel, pero sí que pueden congelar las relaciones políticas de distensión con el Estado de Israel y abrir otra vez nuevas canales de financiación que tan importantes son para la estructura de Hamás, que, insisto, viven bien de este conflicto, no tienen interés tampoco en resolverlo, el conflicto. Emiliano, evacuación del norte de Gaza. ¿Crees, como decía también Pedro ahora, que básicamente es una parte de la guerra psicológica? ¿Y cuál crees que también es el papel de Occidente en esto? Porque tampoco se han pronunciado para decir desde la ONU, por ejemplo, que es algo imposible evacuar a tanta gente en 24 horas, pero no se ofrecen soluciones. Sí, claro, bueno, evidentemente siempre el uso de los civiles en toda guerra forma parte de las estrategias. Lo que ocurre es que aquí
pues el hecho de que esa población hubiese elegido en el año 2005 a Hamás y a su brazo político, pues ahora espero que reflexionen sobre eso, porque también hay gente dentro de Gaza que evidentemente no apoyaba a Hamás, pero para eso Hamás utilizó también sus medios violentos para echar a la parte de Al-Fatah, que serían los que pertenecen a la autoridad palestina, y hacerse con el control absoluto de Gaza e imponer una especie de dictadura. En cuanto al tema de la operación, pues evidentemente en 24 horas, 48 horas es absolutamente imposible, sea los organismos de Naciones Unidas, sea Occidente en pleno, llevar a cabo una operación de salida masiva de personas y darles una especie de estatuto de protección temporal subsidiaria, porque recordemos que la mayor parte de la población de Gaza ya son refugiados o desplazados internos, porque fueron los que fueron expulsados allá por la guerra en el famoso Nakba de más de 770.000 palestinos que fueron expulsados de Israel y que en el fondo han heredado esa situación derivada de la familia. Entonces, la única opción en este espacio de tiempo es que Egipto colabore, abra la frontera y que, por supuesto, Israel no bombardee la frontera sur, porque sí, como ha hecho en algunas imágenes que han aparecido, que ha llevado a cabo operaciones también de bombardeo en un intento de que por ahí tampoco se escape los miembros de Hamás ni los secuestrados, porque pensemos que una de las bazas más importantes es el tema de los 130 personas que han sido secuestradas de diferentes nacionalidades, y lo de desplazarlos al sur, yo sinceramente, bueno, pues creo que es una excusa más, porque en el fondo, igual que se desplaza la población civil, se puede desplazar Hamás y los rehenes que tiene hacia el sur. Por lo tanto, o sea, al final va a tener que ser una operación completa de ocupación de toda la zona de Gaza y expulsar, pues, o intentar, digamos, expulsar a la mayor parte de población para hacer las operaciones militares con el menor número posible de baja. Entonces, me parece que es como una guerra que va a tener varias fases. La primera, ocupar el norte, y luego tendrá que desplazarse, porque jamás irá desplazando hacia el sur para evitar al ejército israelí, que está mucho mejor armado y mucho mejor preparado que las milicias. Evacuación. ¿Evacuación? Sí, hablábamos de la evacuación. No sé si puedes también hacer una valoración de lo que pues estás viendo que está haciendo Israel, Occidente, respecto al tema, lo que está diciendo la ONU, de que es imposible llevar a cabo esta evacuación en tan poco tiempo. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que es Javier. Perdón. Javier. No, coincido con lo que han dicho de que, claro, en 24 horas, no olvidemos que en la Franja de Gaza hay más de 2 millones de habitantes y justo la parte más poblada es la del norte, es la de la ciudad de Gaza. Entonces, en 24 horas pretender que va a poder irse la población de la ciudad de Gaza, que es la zona más poblada, pues es un poco ingenuo, ¿no? Más allá de eso, yo creo que sí que es el deseo de Israel, aunque no lo afirman abiertamente, y lo podemos empezar a intuir por todos estos movimientos que estamos viendo estos días, que se vacíe la Franja de Gaza. Yo creo que el escenario perfecto para Israel sería que ir expulsando desde el norte hacia el sur a toda la población de Gaza a través de bombardeos, a través de avisos, a través de una operación terrestre en fases, y que eventualmente todos crucen a Egipto y que se quede prácticamente vacía la Franja de Gaza. Yo creo que ese sería el escenario ideal, aunque es prácticamente imposible, ¿no? Y no sé si la comunidad internacional y los aliados de Israel, como Estados Unidos o la Unión Europea, estarían dispuestos a tolerar que se llegue a ese extremo. Y sobre todo Egipto, que no está dispuesta a admitir a que 2 millones de ciudadanos de Gaza se asienten en el desierto del Sinaí o en el resto del país y convertirse como Jordania en los años 60 o como Líbano en los años 70, cuando les llegó decenas de miles de palestinos. Y todos sabemos que ahí donde han ido los palestinos como refugiados siempre ha acabado en guerra civil en esos países. Pasó en Jordania con Septiembre Negro y pasó en Líbano en los años 70 y 80, ¿no? Entonces, la solidaridad árabe se queda en mera de retórica, porque a la hora de la verdad nadie quiere a los refugiados palestinos. Y los ejemplos previos que tenemos son desastrosos. En Jordania casi derrocan a la monarquía, casi degeneran una guerra civil. Y en Líbano estuvieron 15 años, destrozaron todo el país, y empezó también por el problema de los refugiados palestinos que estaban creando un Estado dentro del Estado. Entonces, dudo mucho que Al-Sisi se arriesgue a que en Egipto ocurra lo mismo, que de repente entren cientos de miles de palestinos de Gaza y que creen como su propio Estado dentro del Estado. Con respecto a Occidente, ¿qué puede hacer la evacuación? Bueno, yo ahí siempre me pregunto por qué Occidente tiene que hacer algo de la evacuación. Yo no sé en qué momento Occidente es responsable de evacuar a los ciudadanos de Gaza. Se supone que son árabes y se supone que hay una solidaridad árabe y musulmana. Y vuelvo aquí en no sé si me escuchas.
Sí, Perdona que te interrumpa, pero como decías, como te preguntabas un poco, ¿por qué Occidente debería hacerlo? Yo simplemente lo pregunto un poco porque como sabemos que Occidente no quiere que escale el conflicto y Israel ha pedido a los ciudadanos que salgan de esa zona, digo, a lo mejor Occidente puede aquí ayudar de alguna manera para que no escale, quiero decir, porque si no se van de ese lugar habrá víctimas civiles, que creo que es lo que no quiere Occidente. Yo creo que Israel estaría encantado de que haya barcos y aviones occidentales llevándose a los palestinos de Gaza a Europa o donde sea, pero yo ahí, poniendo un poco el dedo en la llaga, yo diría, ya que se está manifestando en Irak, ya que se están manifestando los musulmanes en Francia, ya que se está manifestando en Siria y demás, en favor de los palestinos, porque esos gobiernos no lideran este esfuerzo por ayudar a sus hermanos musulmanes, a sus hermanos árabes, ¿no? Y entonces es un poco para poner en manifiesto que al final no hay que dejarse engañar por el teatro que vemos en las calles de Oriente Medio y demás, ¿no? Entonces, la solidaridad al final es muy corta y sí, habrá manifestaciones, quemarán autobuses, asesinarán a judíos, pero no va a ir nada más allá de eso, ¿no? Probablemente, pues bueno, Qatar y algún otro país seguirá financiando a Hamas, seguirá financiando a los palestinos, al igual que la Unión Europea, pero nadie tiene el estómago de hacerse cargo de cientos de miles de palestinos y, por supuesto, nadie está tan loco como para arriesgarse a un enfrentamiento directo con Israel en estos momentos, sobre todo en estos momentos en el que está la flota de Estados Unidos desplegada en las costas de Siria y de Líbano. Enseguida vamos a hablar de ello, que también quería preguntaros por el portaaviones que han mandado Estados Unidos. Son ya casi media, tengo que irme un segundito a publicidad, pero enseguida volvemos porque, bueno, me quedan muchísimos temas en el tintero que quiero tratar con vosotros. Así que nada, dadme un segundito, unos minutitos y volvemos enseguida. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Si aún no eres parte de la Academia de Negocios Televisión, ahora es tu momento. Entramos en el módulo más importante que pueda tener la Academia de Negocios Televisión. Hablamos del módulo de operativa. En este módulo aprenderás cosas que ni te imaginabas, ni que existían, ni que fueran a ser tan importantes para tratar de mantener esa esperanza de llegar a ser rentable en el tiempo en el mundo del trading. Descubrirás que da igual si eres capaz de acertar muchas veces o no a la hora de analizar un gráfico. Da igual el activo financiero que estés analizando. Da igual el lapso de tiempo que te plantees para la inversión. Solo aprendiendo la operativa y dominándola, el resto te dará igual. Sé que lo que estás escuchando contradice a la mayoría de opiniones y sobre todo de profesores que imparten cursos al respecto. Pero créeme, confía. Si aprendes operativa, el resto te dará igual. Te dará igual que un precio suba, que un precio baje. Simplemente estarás a favor de lo más probable si eres capaz de dominar el riesgo, el capital y tus emociones. Nada es más importante en el trading o en las inversiones que la gestión de estas tres cosas. Descubrirás que la estrategia es algo secundario y con menos importancia de las tres cosas que te acabo de mencionar.
Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Verás que lo que vas a aprender te servirá y mucho. Nos vemos. Pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica y vamos a aprovechar para actualizarles algunas cuestiones de última hora. Por ejemplo, quien se pronuncia al respecto también es Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y también actualmente candidato a las elecciones primarias del Partido Republicano para esas elecciones de 2024. Donald Trump dice que si él mismo hubiera ganado las elecciones de 2022, a día de hoy no habría ningún conflicto en Oriente Medio. Javi. Sí, Marta, es básicamente lo que ha dicho el republicano, el candidato a las presidenciales, o al menos en las primarias del Partido Republicano para las presidenciales del 24. Donald Trump lo ha dicho en su propia red social, en Truth Social, básicamente lo que ha dicho y ha replicado el mensaje que daba hace unos días criticando de esta escalada de violencia en Oriente Medio al actual inquilino de la Casa Blanca, a Joe Biden. Lo que ha dicho es que si él hubiera vencido en la contienda electoral de hace 3 años, de noviembre de 2020, dice que las tropas pro-palestinas terroristas de la Franja de Gaza no habrían atacado directamente a Israel el pasado sábado y que no habría escalado la tensión en la región de Oriente Próximo. Concretamente, citamos literal, el ataque a Israel nunca habría ocurrido, 0 oportunidades, si las elecciones del 2020 no las hubiera perdido. Él ha utilizado otro tipo de retórica, pero básicamente es lo que ha venido a decir el republicano. También afirma que de momento hay otro país, como es el que al parecer podría estar apoyando, según la inteligencia estadounidense, a los atacantes palestinos, Teherán, el que podría estar esperando a tomar la decisión, y será importante lo que haga en los próximos días. Ha llamado a Joe Biden el peor y más competente presidente de la historia de Estados Unidos. Vuelve a cargar contra el demócrata en el contexto en el que dice: si hubiera ganado yo las elecciones del 20, dice Trump, Marta, la escalada en Israel no hubiera ido tan lejos como está en actual. Bueno, pues Donald Trump parece que lo tiene muy claro. Gracias, muchas gracias, Javi. Vamos ahora también a Vladimir Putin, al presidente ruso, porque ha hablado mientras tanto en este último ratito y ha hablado también del gasoducto en el Báltico, el Balticconnector, que ya saben que ha sufrido daños este fin de semana, que han provocado incluso subidas de doble dígito en el gas. Bueno, pues desmiente totalmente cualquier, el hecho de que Rusia esté involucrada en lo ocurrido con ese gasoducto. Dice que ni siquiera tenía ni idea de que existía ese gasoducto. Vamos a escuchar lo que ha dicho Vladimir Putin sobre el Balticconnector. I didn't even know that such gas pipeline existed because it's very small. I didn't know the exact numbers of its volume because Nord Stream is 55 billion cubic meters each pipeline, 5 or 10 billion tops with these pipelines. I didn't even know it existed, actually, these gas pipelines. В «Газпроме» сказали, and as I was told in Gazprom, не так защищен даже, как наши потоки. Поэтому там могли что угодно. Там технологическая какая-то, как-нибудь там могли задеть крюком, там, я не знаю, могло быть землетрясение, чем бывает редко, но тем не менее бывает. Якорем, я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают никаким расследованием. Но это делается, вот эти заявления. Президент Ниинистö, он грамотный, умный человек, но он не может не понимать, что такие заявления, они направлены только на одно — прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении Северной. Отвлечь внимание. Bueno, pues Vladimir Putin incluso le propone también a Europa que piense en maneras en las que se puede haber dañado esa infraestructura, incluso dice un ancla que haya caído encima del gasoducto. Vamos a volver al conflicto en Israel. Vuelvo a saludar a Emiliano García, a Javier Gil, a Pedro Mourinho. Muchas gracias por seguir con nosotros a los tres.
Y ahora quiero también hablaros un poco de, ya lo hemos hablado un pelín antes, pero más en profundidad, del papel de Occidente, porque por Israel, no sé quién de vosotros tres lo decía, pero han pasado ya varios líderes, por ejemplo, Anthony Blinken, el secretario de Defensa también de Estados Unidos, Lloyd Austin, incluso Ursula von der Leyen también ha ido en el día de hoy. ¿Es una misión imposible pensar que Occidente puede contener de alguna manera la guerra, Pedro? Pues yo creo que básicamente no van a contener la guerra, van a apoyar al aliado natural que tienen en esa zona, que es Israel, tanto los norteamericanos, tanto desde el punto de vista diplomático, con sus propias intervenciones. El presidente Biden el otro día fue muy contundente en sus intervenciones en favor de Israel y en el derecho de respuesta militar por parte del ejército de Israel a las acciones de Hamás del pasado fin de semana. Y de hecho están desplegando sus capacidades militares, entre otras cosas, para intimidar a posibles intentos o de Hezbollah o de cualquier otro estado árabe o de estado islámico, como puede ser Irán, en tener cierto interés o tener la tentación de aprovechar, digamos, la operación en Gaza, la concentración de las tropas del ejército de Israel en la operación de limpieza de Hamás en Gaza para, por ejemplo, atacar por el norte a través de Hezbollah o cualquier otra cuestión. Entonces, en ese sentido, en el caso de Estados Unidos es meridianamente claro. En el caso de la Unión Europea, la situación todavía es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque, por un lado, apoyan claramente tanto la presidenta de la Comisión Europea como incluso la presidenta del Parlamento Europeo, que, por cierto, es muy sorprendente que la presidenta del Parlamento Europeo, maltesa de origen, país que todo el mundo, como muy bien sabe, no forma parte de la OTAN, es una persona muy belicosa y muy probélica, tanto en el conflicto en Ucrania como en este momento, ¿no? Se solidariza con las acciones militares. Pero lo que sí que tenemos que decir es que la situación es más delicada porque indudablemente el ejército israelí, aparte de ser aliado, va a tener una actuación muy contundente y vamos a ver muchos muertos civiles, vamos a ver mucha sangre, mucho sufrimiento, muchos niños, muchos hospitales en Gaza destruidos y va a ser muy complicado cómo van a poder, atender a los dos intereses. Por un lado, el interés de apoyar decididamente al aliado israelí, pero por otro lado pedirle, digamos, que acciones de acorde al derecho internacional, el respeto a las vidas de los civiles, el respeto a las infraestructuras críticas de la población de Palestina, porque Israel, yo que he estado muchas veces allí, conozco muy bien el país, no se anda con bromas. Va a ser una entrada en Gaza a sangre y fuego y va a haber muchas contradicciones por parte de los políticos europeos que se van a encontrar con muchas muertes y con mucho sufrimiento del pueblo palestino y va a ser difícil explicárselo para ellos. Emiliano, además las intenciones diplomáticas de Estados Unidos parecen bastante evidentes, ¿no? Ha ido Anthony Blinken, ha ido Lloyd Austin, algo que, por ejemplo, en Ucrania tardamos mucho en ver, ¿no? Evidentemente la situación no es igual, no es la misma, pero me parece relevante, ¿no?, que haya tantos líderes occidentales y sobre todo de Estados Unidos, del calado de los secretarios de Defensa y de Estado, que viajen directamente al territorio que ahora mismo está en tanta tensión. ¿Cuál crees que es el papel de Occidente o qué está intentando en esas reuniones con Netanyahu y con los líderes del gobierno de Israel? Yo creo que el único interés por parte del gobierno israelí es el apoyo estadounidense. Que le apoyemos o no le apoyemos los europeos, yo creo que le resulta indiferente, puesto que siempre ha habido una relación bastante tensa entre Europa o los miembros de los Estados miembros con Israel, sobre todo porque aquí siempre ha habido una cierta más apoyo hacia la causa palestina, aunque tampoco es que se haya hecho mucho, pero digamos que recordemos que la Unión Europea es uno de los principales regiones o estados que aportan la ayuda humanitaria a la Autoridad Nacional Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza. Entonces, a Netanyahu, y especialmente con este gobierno que le caracteriza, el único interés que tenía era el apoyo estadounidense, que ya ha logrado. De hecho, el propio secretario de Estado el otro día, Blinken, mencionaba sus raíces familiares, también judías,
y por lo tanto máxima solidaridad con el pueblo judío. Y lo que necesita realmente Israel es el apoyo militar de intercambio de información estadounidense. Lo que digan los alemanes, los británicos, los franceses y España, que no dice nada, pues le resulta un poco indiferente. Teniendo el apoyo ya de Estados Unidos, lo demás le da exactamente igual. Por lo tanto, bueno, pues está bien que vayan, porque espero que al menos le recuerden que al haber declarado la guerra, las fuerzas militares israelíes, si entran dentro de Gaza, como se pretende que se va a ocurrir en los próximos días, pues al menos tengan el límite de no cometer crímenes de guerra, porque en el fondo también estamos en una situación donde el sed de venganza que pueda haber, o de tratar de digamos, vengar a sus muertos, puede implicar auténticas barbaridades, como en algunas partes ya se está viendo dentro de Israel, donde colonos totalmente armados están disparando a gente palestina que vive en Israel. Entonces hay que tratar de evitar eso. Entonces yo creo que es meramente para hacerse la foto, y dudo mucho que tengamos algún tipo de influencia con el gobierno de Netanyahu, donde siempre tradicionalmente se ha visto apoyado por Estados Unidos, donde además también el lobby judío es muy importante, tanto dentro de la administración como a nivel de senadores y congresistas. No sé si quieres también comentar algo al respecto de lo que puede aportar Estados Unidos a Israel, pero también me parece interesante, no sé si eras tú el que lo comentaba, el tema del portaaviones. Hoy al principio del programa explicábamos un poco en detalle cuáles son las características y decíamos, es uno de los portaaviones más potentes que tiene Estados Unidos, que puede incluso desde el mismo portaaviones lanzar ataques, transportar hasta 75 aviones de combate, y tiene también radares para detectar cualquier ataque que vaya a llegar al portaaviones. Sabemos que es un movimiento que ha hecho Estados Unidos un poco para evitar que haya una escalada en el conflicto, para que los que estén interesados en quizá introducirse en el conflicto contra Israel vean que tiene el apoyo seguro de Estados Unidos. ¿Qué crees que hay más allá? ¿Qué crees que hay detrás del hecho de que Estados Unidos haya mandado este portaaviones, que es muy potente y que hasta ahora es verdad que estaba en el Mediterráneo también circulando en torno al conflicto en Ucrania, pero no habíamos oído hablar de él, por lo menos con esta pomposidad con la que se habla ahora del portaaviones? Bueno, el despliegue de tropas es una forma de mandarse mensajes en otros estados, o entre estados y grupos terroristas, como es en este caso Hezbollah. Y el portaaviones americano es un mensaje muy claro, muy directo y muy sencillo a Irán y a Hezbollah. Si entráis, nosotros entramos. Entonces, yo creo que ha sido una jugada maestra por parte de Estados Unidos, porque ha cortado de raíz la posibilidad de que Hezbollah entre en el conflicto, ¿no? Porque si Hezbollah entra en el conflicto, pues le va a pasar como a Hamas, está firmando su sentencia de muerte, ¿no? Y insisto que eso no va con los intereses de Irán, ¿no? Que es guardarse la carta de Hezbollah para cuando la necesiten en un conflicto directo con Israel. Más allá de eso, yo lo que creo que es interesante también analizar aquí es que estamos asistiendo en los 2 últimos años a una corrección en el rumbo de la política exterior de Biden. Biden empezó su mandato con una política exterior muy diferente, y cuyo punto más bajo fue la desastrosa retirada de Afganistán, ¿vale? Y yo creo que tanto la invasión de Ucrania como lo que estamos viendo ahora aquí en Gaza y demás son consecuencia de esa desastrosa retirada de Afganistán. ¿Por qué? Porque mandó una imagen al resto del mundo de que Estados Unidos estaba en retirada, que Estados Unidos estaba entrando en una fase aislacionista radical, que Estados Unidos ya no tenía el estómago para seguir luchando para defender sus intereses. Y yo creo que como efecto de eso, pues varios países han tratado de probar hasta qué punto Estados Unidos ya no ejerce una hegemonía sobre Europa, Oriente Medio, otras partes del mundo, hasta qué punto Estados Unidos está de retirada, y de ahí el error de cálculo que yo creo que de Putin, o el error de cálculo de Hamas y demás, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, en política exterior, que no en política doméstica. En política doméstica, ahí Biden sigue con el mismo curso con el que se inauguró, ¿no? Pero en política exterior hay un claro giro de 180 grados, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania, ¿no? A Biden yo creo que se le estaba poniendo cara de Jimmy Carter, y él ha decidido que en política exterior no va a acabar como Jimmy Carter, ¿no? No olvidemos que Jimmy Carter empezó con la revolución iraní y siguió con la crisis de los rehenes y siguió con la invasión soviética de Afganistán, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Partido Demócrata me parece inteligente, aunque sea por mera supervivencia política, lo que está haciendo a la hora de mantener, de defender sus intereses, ¿no? Coincido también que en el plano meramente estratégico o militar la Unión Europea es irrelevante, aunque, bueno, a nivel diplomático, a nivel de propaganda y de imagen, siempre está bien tener a la Unión Europea de su lado, ¿no? O al menos que contribuya. O también al menos a la Unión Europea para que tenga calmado a la Autoridad Nacional Palestina o a esta parte de Palestina que está en Cisjordania con las ayudas económicas y demás, ¿no?
Y luego con esta contención del conflicto y demás, también me resulta llamativo, porque yo creo que es la primera vez en un conflicto de Israel en el que Rusia no ha condenado claramente la agresión a Israel y tampoco ha habido una llamada de Putin a Netanyahu. Lo cual es un poco extraño, porque no olvidemos que gran parte de la población israelí es rusa. Son judíos rusos que emigraron en los años 90 y hay muchas zonas de Israel en donde es bilingüe, donde hablan ruso y hablan en hebreo. Con lo cual, este discurso paneslavista de que Putin defiende a los rusos allá donde estén y demás, pues parece que si son judíos y están en Israel, no. Y que incluso parece que tienen cierta comprensión hacia sus enemigos, ¿no? Entonces es un poco curioso que Rusia no haya dado un paso, por así decirlo, para proteger a esta población rusa que está en Israel o a demostrar una cierta coherencia, ¿no?, con ese discurso. Luego está el tema de Irán, que ya lo habéis tratado todos un poquito, pero quiero insistir en ello porque hoy uno de los ministros de Irán ha insistido en que la guerra podría extenderse y entiendo un poco por lo que me vais contando que es un mensaje más de Irán para meter miedo, para asustar, pero que realmente no va a ir a más. Pedro. Yo creo que la guerra no va a ir a más porque efectivamente los gestos por parte de Estados Unidos es de aquí estamos nosotros, por lo tanto no creo que ni Hezbollah por el norte, fuera de algunas escaramuzas, decida atacar, ni mucho menos en este momento tampoco por parte de Irán. Es decir, yo creo que lo que ya se quería generar, es decir, volver a sacar el conflicto a la actualidad, a la opinión pública mundial, volver incluso a reventar los posibles puentes de ese acuerdo de Israel con Arabia Saudí, que yo creo que después de lo que va a pasar, es decir, hay una acción y va a haber una reacción, la reacción va a ser muy contundente porque se sabe cómo son las reacciones de Israel cuando hay 1.200 muertos encima de la mesa. En este caso va a ser muy contundente y por lo tanto van a quedar los puentes de esa distensión entre los estados árabes y Israel quebrados por un tiempo suficiente y por lo tanto era agitar un poco el avispero para generar todo este conflicto que durará un tiempo y que obviamente vuelve a traer la actualidad, distrae de otros temas a nivel internacional y poco más. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay mucho más recorrido. Lo que sí que creo también, y matizando lo que antes comentaba Javier, que estoy de acuerdo, lo de la política exterior del propio presidente Biden, que se ha hecho una moción a sí mismo y se ha reformado desde la primera parte, pero que no es lo mismo, obviamente, jamás que la Federación de Rusia, no es lo mismo, tener un conflicto como el de Ucrania con una organización terrorista y de alcance limitado como es Hamas. Yo creo que el error de cálculo también en este caso es de Estados Unidos, no tanto de la Federación de Rusia. Emiliano, quería preguntarte a ti también por este tema porque de los tres ha sido el único que sí que ha dicho un poquito más seguro que Irán a lo mejor sí que podría introducirse en el conflicto. También hablabas de Arabia Saudí, pero Irán con un poquito más de seguridad. Dicen que la guerra podría extenderse. Claro, ¿de qué tipo de extensión estamos hablando? O por lo menos si nos fiamos de lo que está diciendo Irán, si es algo más allá de una retórica, ¿no?, de un mensaje que simplemente se hace para asustar. Sí, cuando señalaba el eventual interés de Irán, me refería no a Irán directamente, sino precisamente utilizar a Hezbollah en el Líbano y en Siria, donde tiene un contingente importante. De hecho, en el Líbano, Hezbollah controla 3 zonas y con cohetes y misiles que ha sido proporcionado por el propio Irán y la formación militar también. Es decir, que yo creo que lo haría así. Pero en cuanto al conflicto, lo que quería decir también es una de las obsesiones de Netanyahu tradicionalmente ha sido Irán. Entonces, yo no sé si dentro de todas estas variables que estamos manejando y el incondicional apoyo de Estados Unidos con el desplazamiento del portaaviones, fragatas y todo lo que acompaña un portaavión, porque no solamente es un portaavión, es todo un conjunto de fragatas y barcos antiminas, etcétera, etcétera. En el fondo no están pensando rematar un poco la faena de lo que siempre ha querido Netanyahu, que es bombardear diferentes instalaciones en Irán para tratar de debilitar al régimen de los ayatolás y también, por supuesto, a la Guardia Revolucionaria. Entonces, ahora es el momento, porque ahora es cuando, de momento, con las imágenes que tiene, hay cierto apoyo. Este apoyo internacional se va a ir perdiendo progresivamente conforme vayan saliendo más imágenes de todo lo que va a ocurrir a la población de Gaza. Entonces, o lo hace ahora, o si no, ya pierde su oportunidad con
en un gobierno ultra religioso, de ultraderecha, etcétera, etcétera, nacionalista. Entonces, quizás aproveche el momento de decir, no solamente voy a acabar con Hamas, sino también a lo que supuestamente han estado financiando indirectamente o coordinándose con Hezbollah desde el punto de vista de este ataque a Israel. Entonces, ya veremos qué pasa, pero yo no descartaría algún tipo de operación por parte de Israel en Irán, al que ya Netanyahu le tiene desde hace muchos años bastantes ganas y que, digamos, el freno que le ha puesto Estados Unidos para no escalar el conflicto regional, pues ha impedido que llevasen operaciones más claras. De hecho, incluso llegaron a bombardear alguna fábrica donde supuestamente se producía uranio enriquecido. Claro, hablando de Irán, luego está el tema, por ejemplo, de si sabía o no sabía lo que iba a hacer Hamas, cuándo iba a hacerlo. Y decíamos al principio de la semana que Wall Street Journal publicaba una noticia, una información donde aseguraban que sí, que Irán estaba involucrado en todo esto. Luego salía Estados Unidos a decir que no tenían, lo decía ayer Lloyd Austin, ninguna indicación por el momento, e insistía en eso, por el momento de que Irán hubiera estado involucrado en ello. Pero hoy Wall Street Journal ha vuelto otra vez a publicar una información diciendo que sí, que Irán conocía la operación de Hamas, que lo que no conocía era el momento exacto en el que se iba a producir. Javier, ¿crees que puede haber algún intento de Estados Unidos por evitar pensar que Irán tiene algo que ver? Porque si lo tiene, las consecuencias serían mucho mayores. Yo creo que evidentemente el desmentido de Estados Unidos era esperable. A Estados Unidos no le interesa una guerra con Irán, ¿no? Yo creo que es algo que si hay un compromiso demócrata en política exterior que le diferencia de Trump y los republicanos es que no van a entrar en guerra con Irán. Entonces, reconocer abiertamente hoy en día que Irán está detrás de la masacre del sábado pasado cometida por Hamas significaría que te estás atando las manos y te estás obligando a entrar en guerra con Irán. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos no lo va a reconocer, o si lo reconoce lo va a hacer ya dentro de muchos meses, cuando ya se haya diluido la presión para hacer algo al respecto, ¿no? Más allá de eso, hablando las declaraciones del ministro de Exteriores iraní evidentemente son un farol, ¿no? Irán quiere mantener una cierta presión sobre Israel, una presión sobre la frontera norte para que Israel no destine todos sus recursos militares a Gaza. Y en ese sentido, pues les interesa mantener una cierta tensión, una cierta incertidumbre para que tenga que desviar recursos militares a la frontera norte, ¿no? Si Irán sabía o tomó la decisión de esta masacre que ha ocurrido el sábado pasado, pues hombre, si Irán es quien financia, entrena, arma y mantiene un contacto diario con Hamas, pues es impensable que Hamas se iba a lanzar a hacer algo así por propia iniciativa sin ni siquiera consultar o avisar a su patrón, que es Irán. Entonces, como mínimo, Irán lo sabía y ya la otra cuestión es si Irán fue el que empujó a Hamas a hacer esto o no. Más allá de eso, Irán también es un beneficiario claro de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ha hecho descarrilar el proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudita, y esto era uno de los objetivos prioritarios de Irán. En ese sentido ya ha sido un éxito, ya ha servido a los intereses de Irán esta guerra. También está poniendo a prueba la resiliencia de esa reconciliación entre Israel, Emiratos y Bahrein, así que Irán ahí también está ganando un activo estratégico al comprobar cómo evoluciona la relación entre Israel y los países árabes a la luz de lo que está ocurriendo ahora. Y luego también es una venganza de Irán y es una respuesta de Irán a los sabotajes que ha habido en las instalaciones nucleares iraníes a lo largo de los últimos años, del asesinato de científicos, del asesinato de guardias revolucionarios, de los bombardeos esporádicos de Israel sobre Siria, de los bombardeos con drones que ha habido que nadie ha reivindicado, pero que claramente es Israel en suelo iraní. Bueno, es también, yo creo, esta masacre un mensaje de Irán a Israel de que están perdiendo la paciencia y de que no van a tolerar sine die que Israel actúe con impunidad contra ellos en Siria o incluso en su propio territorio. Más allá de eso, yo no creo, no tendría ningún sentido que Israel ahora mismo lanzase un ataque contra Irán o abriese un frente contra Irán. Ningún país le interesa tener varios frentes abiertos al mismo tiempo. La prioridad ahora para Israel es aniquilar a Hamas en Gaza y luego ya se van a ocupar del resto de agentes o países implicados, porque no hay que tener ninguna duda de que Israel se va a cobrar su venganza con todos ellos. Entonces, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que en los próximos meses
haya atentados, bombas en Irán que maten a bastantes altos mandos de la Guardia Revolucionaria o incluso miembros del gobierno. Y no nos tiene que sorprender, va a ser la respuesta más probable de Israel a todo esto, aparte de una intensificación de sus bombardeos en Siria, ¿no? Y bueno... Os iba a decir que se nos acaba el tiempo, pero que se me quedan muchísimos temas todavía en el tintero por comentar con vosotros. Por ejemplo, alguno de vosotros había comentado el tema de Europa, de que a nivel estratégico militar tampoco tiene mucho que aportarle o que interesarle a Israel. A nivel político sí, diplomático, perdón, pero me estoy quedando sin tiempo, así que os lo tengo que agradecer, el tiempo que habéis pasado aquí en la tertulia de Todo es Geopolítica, y nada, emplazaros a volver aquí a Todo es Geopolítica la semana que viene para seguir hablando de todos estos temas, porque estoy segura de que no va a terminar. Emiliano, Javier, Pedro, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Buenas tardes. Gracias y un placer. Un placer también desde aquí, desde Negocios Televisión, contar con este elenco de invitados. Muchísimas gracias a los tres y nosotros nos despedimos y enseguida volvemos con más información sobre mercados financieros y más noticias de última hora también sobre el conflicto en Israel.